Hola, qué bendición poder saludarle, hermano, hermana de la Iglesia Bíblica Torrefuerte. Estamos comenzando, a Dios gracias, con un nuevo curso de la Escuela de Desarrollo Cristiano. Se trata, como puede usted checarlo en su pantalla, del libro de Josué. Josué, un nombre que significa Dios salva. Serán, si Dios permite, 12 lecciones en las que tenemos como objetivo estudiar, reflexionar sobre 24 capítulos en los cuales usted y yo vamos a poder constatar el poder, el amor, la fidelidad de Dios para con su pueblo, en y a través de la vida de Josué, su siervo. Así que vamos a emprender esto, como creo todos estamos conscientes, debe ser a través de una oración en la que le pidamos a nuestro Señor que sea Él nuestro Maestro. Le invito a hacer esta oración. Bendito Padre, en el nombre de Jesús es que oramos agradeciéndote que nos permites estar unidos a través de este medio como tus hijos. Estamos, Señor, abriendo nuestra mente, nuestros oídos, claro está, pero sobre todo nuestro corazón a este nuevo curso de la Escuela de Desarrollo Cristiano. Señor, estamos deseosos, conscientes de que esta enseñanza, Padre bendito, nos podrá preparar para servirte de mejor manera, pues tú nos hablas a través de tu palabra para instruirnos, para animarnos, para corregirnos. Por ello, Señor, en esta lección y en las 11 restantes, nuestra humilde súplica es que tú seas nuestro Maestro. Gracias con todo nuestro corazón te damos, en el nombre bendito y poderoso de tu Hijo amado, nuestro Salvador Cristo Jesús. Amén. Vamos a estar apoyándonos esencialmente en este libro que usted podrá checar en la pantalla. Es un libro que se llama Promesas y Proezas de Dios. Se apoya, claro está, en el libro de Josué. Lamentablemente no es un libro ya tan disponible. Fue editado, fue publicado por Ediciones Las Américas. Cualquier esfuerzo que nosotros hagamos por aprender más de lo que Dios quiere para nuestra vida a través de este libro, claro está, va a ser de bendición para nosotros sin duda. Así que, bueno, ya habiendo orado, vamos a ir desarrollando el tema en esta primera lección. Van a ser 12, como ya lo hemos mencionado. Así que consideremos lo siguiente: son 24 capítulos, son 12 secciones, 12 lecciones. Va a ser realmente, en términos prácticos, difícil que en un espacio de una hora pudiéramos analizar, reflexionar, estudiar sobre 2 capítulos para que nos alcanzara el tiempo. Por eso es que vamos a estar subrayando los elementos que consideramos, apoyándonos en el libro, son los más relevantes para este curso. Bien, pues tenemos que en este libro el Señor, nuestro Señor, lo comienza acercándose a Josué después de un acontecimiento que cimbró el corazón sin duda de todo el pueblo de Israel. Y Josué no era la excepción. Tenemos que en el primer capítulo, de los versículos 1 y 2, leemos las siguientes palabras. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Y aún tratándose, mi hermano, mi hermana, aún tratándose solamente de 2 versículos, si nosotros los leemos con el detenimiento debido, nos damos cuenta de que está de alguna forma resumido el contenido de todo este libro. Porque estamos hablando en estos, podemos leer en estos 2 versículos que el Señor le da una instrucción a Josué, pero sobre todo
y en el versículo 2 lo leemos, está comprometida la palabra del Señor, está nuestro Señor mismo comprometiéndose con él, con Josué y el pueblo entero, a cumplir con una promesa que de alguna forma, no tan detallada al principio, él había hecho hace mucho tiempo atrás a Abraham. Entonces, en esencia, nosotros tenemos en el libro de Josué la promesa cumplida que nuestro Señor le hizo al padre de la fe, a ese hombre del cual procede el pueblo de Israel, pueblo del cual procede o procedió nuestro bendito Señor, nuestro bendito Salvador. Entonces, veamos lo que esto conlleva, o sea, esto que el Señor le está diciendo a Josué y que leemos rápidamente, encierra mucho. En estos dos versículos tenemos encerradas, encapsuladas, si me permite la palabra, verdades preciosas. Vamos a irlo desglosando. Tenemos ahí la frase, mi siervo Moisés ha muerto. Digamos, casi es con lo que el Señor empieza en esa encomienda que le da a este siervo, a Josué, inmediatamente después de la muerte de Moisés. Es una forma de decirlo. ¿En qué momento el Señor se acercó a Josué pasada la muerte de Moisés? No tenemos exactamente el rango de tiempo, la Biblia no lo señala, pero creemos que fue en el momento exacto. ¿Y qué podemos nosotros pensar ante un fallecimiento? Aquí Dios le está hablando a Josué de una muerte, que obviamente Josué ya conocía, ya había entendido, incluso de sus repercusiones, muy probablemente había llorado, cierta preocupación en su mente, en su corazón, pero pasando esta situación de un fallecimiento, de una muerte, de alguien importante para el pueblo de Israel, nosotros tratemos de ir encontrando constantemente la aplicación de cada una de las enseñanzas que en la Biblia encontremos, y esta no debe ser la excepción. ¿Qué es lo que nosotros encaramos de inmediato ante el fallecimiento de una persona importante, ya sea en el seno familiar o en el trabajo, en fin, alguien significativo para nuestra vida? A veces es una situación que nos, llega por sorpresa, de una manera repentina, si no es que decir brusca. En otros casos, de repente, podríamos hablar de una situación que fue paulatina, que fuimos asimilando, si me permite la expresión, que fuimos masticando. Aún así, cuando se da, cuando se vive de una manera ya real, consumada, no es lo mismo prepararnos para un fallecimiento que cuando ya es una realidad. ¿Qué sucede en nuestra mente? ¿Qué pasa por nuestro corazón? ¿Qué es lo que nosotros podemos estar pensando y sintiendo? Bueno, pues de sobra está decir que tristeza, que tal vez amargura, sentimientos negativos. Y en un sentido práctico, ¿qué es lo que nuestra mente puede empezar a concebir? Bueno, en algunos casos tal vez, como tenemos ahí en 3 incisos, el fin del proyecto. Falleció esta persona, este gerente, este dueño de negocio, este presidente de empresa, este abuelo, este padre de familia. ¿Qué pasa? ¿O qué puede pasar por nuestra mente de inmediato a manera de preocupación, un pensamiento que nos lleva a concluir, ¿será este acaso el fin del proyecto? Otra inquietud que puede brotar, muy genuina, es seguramente esto generará una crisis, y en muchos casos así sucede. Insisto, dependiendo de la relevancia de esa persona, del círculo del que estamos hablando, pudiéramos hablar de situaciones incluso críticas. Ahora, pues no solamente a lo mejor hablamos de la desaparición de un proyecto, sino a lo mejor de toda una empresa, ¿no? De toda una iglesia, en una situación todavía más dramática. Se aproxima una crisis. O al menos, inciso C, una etapa de ajustes, una etapa en la que se quitará tal o cual actividad,
o se tendrá que emprender una nueva, o se tendrá que cambiar alguna que estamos desarrollando actualmente. Entonces tenemos ahí que en un sentido humano, por la cabeza de Josué pudo pasar cualquier tipo de pensamientos equivalentes a este, y no solo a él, sino a todo el pueblo. Se acabó esto que empezó de una manera portentosa, hermosa, milagrosa, ¿será que ha llegado a su fin? Pues resulta que Moisés ha muerto. ¿O qué momento crítico se avecina para nosotros? ¿Qué ajustes va a requerir esto? Bueno, pues esto es para la esfera humana. En la debilidad que nuestra carne genera, pensamientos como estos son normales, son naturales. Pero, obviamente, aquí estamos hablando de la intervención de nuestro Señor. Y por eso es que en la boca de nuestro Señor, esta frase era una notificación, era un anuncio, tal cual. Si me disculpa, era simplemente avisarle a Josué que continuaba. Qué hermoso es llegar a esa conclusión, mi hermano, mi hermanita, que de parte del Señor nada, podemos estar seguros de esto, lo toma por sorpresa. Y Él, en su amor, en su misericordia, en la gracia para con nosotros, nos va mostrando el camino a través de las pruebas, el camino que debemos asumir, la actitud que debemos tomar, el si debemos esperar, el si debemos callar. Nos va instruyendo en etapas críticas de nuestra vida. Aquí era una etapa crítica para Josué, para todo el pueblo, y el Señor, con esa paz, se acerca a Josué y le dice, estoy parafraseando eso que quede subrayado. Tengo un plan, he tenido un plan, se lo comuniqué a Abraham de una manera básica, no detallada, pero tengo ese plan intacto. ¿Por qué? Porque es perfecto. ¿Y por qué es perfecto? Pues porque procede de su mente y de su corazón. Y ahora tú, Josué, formarás parte de él de manera muy especial. Lo que usted y yo hemos leído en los dos primeros versículos, si pudiéramos, si nos tomamos el atrevimiento de parafrasearlo, para poder asimilarlo, ¿qué es lo que el Señor espera de nosotros en un momento crítico, en un momento que podría representar un caos? Que tengamos en cuenta esto. No hay plan B en la agenda del Señor. Él lo que diseña lo hace con perfección, y lo único que ante nuestros ojos cambia tal vez es el nivel de intervención. Por eso le dice, ahora tú, Josué, formarás parte de él de una manera muy especial, porque obviamente desde Éxodo vemos a Josué participando de lo que el Señor ya iba desarrollando en la vida de Israel para la consecución en su momento, la conquista en su momento de la tierra prometida a Abraham. Entonces, Josué ya estaba involucrado. Seguramente él nunca entendió o detectó el día y el momento exacto, pero Dios sí lo tenía muy claro cuando empezó a involucrar a este siervo para que en su momento, aún muriendo Moisés, el Señor tranquilamente le dice, te toca a ti continuar con este proyecto. El proyecto sigue. Momentos críticos, sí, sin duda. Ajustes, sí, pero el proyecto intacto. Entonces, seguimos leyendo, dice, se detallan instrucciones a lo largo del capítulo 1. Por cuestión de tiempo no vamos a estar leyendo todos los versículos de cada capítulo, pero entonces tenemos cómo el Señor rompe el silencio después de la muerte de Moisés y le dice a Josué, hay un proyecto, está vigente, porque proviene de mí, por ende es perfecto, nada lo va a detener, solamente vengo para avisarte. Estoy parafraseando, mi hermano, que tú ahora formarás parte de este proyecto de una manera más profunda, va a abarcar más tu intervención que antes, es decir, cuando Moisés todavía vivía. Y entonces en el capítulo 1, de los versículos 1 al 9, tenemos de parte de nuestro Señor una instrucción para Josué. Para con Josué le dice, dado que Moisés ha muerto, ahora tú vas a estar al frente, vas a repartir la tierra, etcétera. O sea, vas a confiar, no te vas a desviar ni a derecha ni a izquierda de lo que está
escrito en mi palabra y todo te va a salir bien. ¡Qué maravilloso! En lo personal, a mí me gusta identificar el capítulo 1 como la gran encomienda de parte de nuestro Señor. Aunque también se le podría intitular como el libro de las instrucciones. El Señor le va dando a Josué, insisto, de este pasaje, versículos 1 al 9, le está dando instrucciones mismas que Josué después se da la tarea a partir del versículo 10 en adelante de transmitirlas, retransmitirlas a los líderes religiosos, en sí a todos los líderes del pueblo. Ahora vamos a hacer esto, va a ser así, etc. Y qué hermoso es que en este capítulo tenemos como conclusión una respuesta positiva de parte de los líderes, de los representantes del pueblo. Así como obedecimos en el pasado a Moisés, también vamos a continuar con la misma actitud, también te vamos a obedecer a ti, con tal de que te esfuerces y seas valiente, reproduciendo el mensaje que Josué ya había escuchado de parte directa de Dios. Se estaba reivindicando esta instrucción ahora a través del pueblo, como por si Josué se hubiera atrevido a dudar. Por supuesto que no, pero qué bonito fue para él que pudiera quedar confirmado que Dios ya estaba trabajando en el corazón de los líderes. Así como obedecimos a Moisés, también te vamos a seguir a ti, pero queremos fidelidad, así como Moisés la tuvo con Dios, también de tu parte. Entonces, eso es lo que nosotros podemos encontrar en el arranque de este precioso libro. Vamos avanzando, vamos continuando. Este libro, Josué, obvio, habla de los éxitos y fracasos del pueblo de Israel. Esto no lo perdamos de vista. Hay altas y hay bajas. Encontramos un paralelo de la vida cristiana. De repente vamos a encarar momentos críticos que demanden de nosotros fe. Estemos abiertos, como sucedió con el corazón de Josué, a las instrucciones que el Señor nos dé. Y tengamos en cuenta que, dada nuestra fragilidad humana, aún en ese deseo de obedecer, vamos a tener momentos de victoria, vamos a tener algunos deslices, no era así exactamente como debimos haberlo hecho, debimos haberlo emprendido de esta forma, va a haber fracaso. La Biblia no oculta la debilidad humana, con todo y que se trate de los siervos de Dios. Es muy explícita en mostrar esos momentos en los que grandes siervos del Señor cayeron o vieron debilitada su fe. Entonces, en nuestro caso, también que haya esa franqueza, esa honestidad, esa sinceridad con nosotros mismos. En lo que nos resta de la vida cristiana, hermano, hermana, nosotros tengamos programado, sin asignar día y hora, pero tengamos en el presupuesto. Va a haber momentos difíciles en nuestra vida en los que digamos, me equivoqué, no debía haberlo hecho así, fracasé en mi intento de hacerlo bien. Entonces, dice, tenemos éxitos, fracasos del pueblo de Israel en la consecución del objetivo. ¿Cuál era o cuál fue? Poseer la tierra prometida por parte de nuestro Señor. Bien, es justo siempre que hablamos del estudio de un libro, hablar de los elementos básicos del mismo. Fue escrito alrededor del año 1400 a.C. Algunos dicen 1600 a.C., otros 1500. Es un rango aproximado. 1400 años antes de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, sumados estos 1400 años a los años de la era cristiana, esto es, estamos en el año 2025, imagine usted, estamos considerando más de 3000 años de que esto fue revelado al hombre, especialmente, obvio, al pueblo de Israel. ¿Para qué? Para que el hombre, sea judío o gentil, pudiera entender en estas palabras, en estos 24 capítulos, muchas cosas. ¿Cuáles relevantes que pudiéramos adelantar? Que el Señor es fiel, que necesitamos depender de Él, que en la medida en la que nos ajustamos a su palabra, habrá bendición para nuestra vida.
todo saldrá bien. Y cuando decimos todo saldrá bien, quitémonos de la consecución de metas físicas, temporales, humanas. Todo saldrá bien, la garantía en cuestión a qué gira, al crecimiento espiritual, a la madurez cristiana. Más allá, por supuesto, de un sinnúmero de bendiciones que pueden incluir aspectos económicos incluso. Pero lejos de nosotros simplificar o plantear de una manera simplista, voy a obedecer al Señor para tener un mejor empleo, para tener un mejor salario, para que haya más ventas, para que la cobranza funcione, tenga fruto, haya mayor resultado. Cuando lo que realmente el Señor nos revela en su palabra es que usted y yo vayamos día a día, a través de cada experiencia diaria, alcanzando la estatura del varón perfecto. Tenemos como ejemplo el carácter de Cristo para que sea a ese carácter al que su corazón y el mío aspiren. Deseamos ser cada vez más como Cristo para, diríamos, dos principales propósitos: el gozo de nuestro Señor y el gozo nuestro. Fue escrito alrededor del año 1400 a.C. Ahora, vamos decíamos, a la antigüita, ¿no? Con papel y lápiz, tomando estos datos. Este libro relata una historia que abarca aproximadamente 25 años. Lo diré de otra forma. No es que el libro haya dilatado 25 años en escribirse. No sabemos la cantidad de tiempo, al menos no exacta. Relata acontecimientos en un margen de tiempo de aproximadamente 25 años. Contemplando la muerte de Moisés y la de Josué, tenemos cómo delimitar ese rango. Se acepta que el libro fue escrito por él. ¿Por quién? Por Josué, pues en varios versículos encontramos un lenguaje directo, personal, o sea, como si el mismo Josué lo estuviera diciendo. Entonces, es más fácil pensar que él fue el que directamente lo escribió que el considerar la elegancia o un género literario muy elegante, de tal manera que se tratara de otra persona. Aunque sí, como dice la última parte del capítulo del 24 debió ser escrito por alguien muy allegado a él. ¿Por qué? Porque se está relatando justamente en esta parte la muerte de Josué. Lecciones para nuestra vida diaria. Al final del día, hermano, ¿qué es lo que nosotros deseamos, mi hermana? Que en el conocimiento que tengamos de la palabra del Señor, encontremos en una actitud de oración y humildad qué es lo que el Señor quiere para nosotros. El emprendimiento de una actitud, de un ministerio, de una tarea en la familia, un ajuste, el abandono de un pecado. Siempre tratemos de, en oración, insisto, encontrar qué es lo que el Señor quiere para nosotros. Aquí podríamos cansarnos dando más detalles de este libro en cuestiones, por ejemplo, geográficas, culturales, y nada de eso estorbaría. Pero dado el tiempo, tratemos de enfocarnos o abocarnos a las partes espirituales que deben interesarnos más, entendiendo esto. Es importante que en su momento rindamos, digamos, razón de nuestra fe, sí, pero va a ser mucho mejor que nosotros podamos dar razón de nuestra fe con nuestro testimonio, con nuestro comportamiento. Y cómo va a ser ajustado a la voluntad de Dios, aplicando lo que el Señor nos enseña. Entonces vamos a ver lecciones para nuestra vida diaria que podemos desprender de este maravilloso libro. Son 3, esta es la primera. Toda transición representa desafíos e inquietudes. Su vida, hermano, mi vida, nuestra vida, seguirá, si no llena, con una constante, las transiciones. Acabamos un diplomado, acaba usted tal vez una maestría, su hijo tal vez emprende la salida del hogar porque se está independizando. Esa es una transición familiar. La llegada a la familia de un nuevo miembro, un bebito,
la enfermedad de una persona de nuestra familia, el cierre de la empresa en la que estamos, en fin, un sinnúmero de situaciones hoy nos rodean, y si no hoy, que sí. Pero la cosa es que entendamos, hoy son unas situaciones, mañana serán otras. Se va a estar generando día con día, año con año, transiciones. Esto es el desafío, el compromiso de dejar una cosa por iniciar otra, cambiar una cosa para desarrollar una diferente, etc. Entonces tengamos en cuenta que esto va a representar, y usted lo sabe, ¿no?, desafíos e inquietudes. De hecho, es lo que a muchos creyentes nos puede suceder con esto, ¿no? Es una etapa en la que perdemos el sueño o al menos no dormimos plenamente. Es una transición. Tengamos presente en momentos así lo que para el pueblo de nuestro Señor significaba la muerte de Moisés. Nada sencillo el panorama para el pueblo. ¿Por qué? Porque Moisés fue el líder cuando Dios libró al pueblo de Egipto. Lo decimos tan rápido, y todo lo que involucró. Tenemos el libro de Éxodo, en donde encontramos con detalle, por ejemplo, las plagas. ¿Quién estaba al frente del pueblo en ese proceso? Pues obviamente se trataba de Moisés. Y hoy, estoy diciéndolo de manera simbólica, ya no está con nosotros, decía el pueblo. Fue el líder que habló con Dios cara a cara. Tenemos aquí dos citas que tienen esa expresión. Éxodo 33:11, lo mismo Deuteronomio 34:10. Ahora, ahí tenemos una frase que hace una aclaración que consideramos pertinente. Estas dos citas hacen referencia al nivel de intimidad espiritual que tenía, que disfrutaba, que gozaba Moisés con Dios. No tanto de una, situación en la que estuviera el rostro de Dios y el rostro de Moisés frente a frente. Cuando la Biblia, varios comentaristas, la mayoría lo plantea así, coincidimos con esto, cuando la Biblia traduce con esta expresión, más se refiere al hecho de que la intimidad de Moisés con Dios era algo muy palpable. Tan solo recordemos, cuando baja del monte Sinaí, dice la palabra del Señor que el rostro de Moisés brillaba, era refulgente. ¿Por qué? Por esa intimidad espiritual que tenía, que él podía disfrutar y gozar con Dios, por su fidelidad a Él, por su fe, etc. Pues ese líder ya no está con nosotros. Fue el líder, más aún, que recibió la ley directamente de parte de Jehová. Y bueno, ahora ya no está ese líder del cual podíamos mencionar todas estas credenciales y más todavía. Cheque usted el dato. ¿Quién podía, viendo el relato bíblico de Éxodo, Levítico, Números, quién podía cubrir esas sandalias? Hoy decimos, ¿quién cubre esos zapatos? ¿Quién puede llenar esos zapatos? ¿No? Y decimos, nadie puede llenar esos zapatos. ¿A qué nos estamos refiriendo cuando una persona pretende suplir a otra y nosotros nos damos cuenta de que no tiene ese alcance, no tiene esa magnitud, no tiene ese potencial? Entonces yo creo que en lo personal ni siquiera Josué se hubiera atrevido a decir, no se preocupen, aquí estoy yo. Tuvo que partir de la mente y del corazón de Dios esta iniciativa. Le llamó iniciativa en cuestión de lo que el pueblo necesitaba escuchar. No es algo que a Dios en ese momento se le ocurrió. Me llegó el tiempo, se murió Moisés, el pueblo no entró, ¿qué hago ahora? Josué creo que es el más apto. No fue así el proceso, como lo vamos a ir viendo más adelante. Pero el tema es ese, que estamos hablando de una transición nada fácil para el pueblo del Señor. Entonces, identifiquémonos en procesos así cuando consideremos una transición en nuestra vida familiar, económica, laboral, de salud, de grandes magnitudes. ¿Qué hizo Dios con su pueblo en una situación así? Lo sacó adelante. ¿Le dio la victoria? Sí. ¿Lo hará con nosotros? ¿Quiere hacerlo con nosotros? Por amor a su nombre podemos confiar que también. Vamos avanzando. Tenemos aquí una frase que sin duda más de uno la hemos escuchado. Conocemos la frase, Dios no llama a los capacitados, sino capacita a los llamados.
Y es una frase que procura animar a aquel hermano, a aquella hermana, a la que se le invita a formar parte de un ministerio, y esta hermana o este hermano se considera incapaz para hacerlo, ¿no? Entonces nosotros podemos llegarle con esta frase: hermanos, es que yo les agradezco la invitación, pero siento que no soy apto, no estoy capacitado. Y nuestra respuesta animosa, ¿no?, es que Dios, no se te olvide, hermano, no llama a los capacitados, capacita a los llamados. Palabras más, palabras menos. Ahora, seamos un poco más precisos en este término de esta frase. Vamos a ser más precisos, creo yo, podemos hacerlo. Nadie está capacitado. Eso es una realidad. Pero Dios nos capacita para el llamado que ha de hacernos. ¿Quién? Él. ¿Cuándo? Más adelante. Pareciera que no, pero sí hay una diferencia con la expresión coloquial. Capacita a los llamados. Sí, pero llamados ¿por quién? Por Dios. Entonces, si Dios es el que llama y es un Dios omnisciente, obviamente que cuando los llama, cuando le llama a usted, cuando me llama a mí, es porque ya se realizó un proceso de capacitación. Espero estarme explicando. Entonces tenemos que Dios capacita a Josué. Mira, ya, a ver si detecta usted el error. Ya murió Moisés, voy a darte, mejor dicho, un curso de capacitación, te voy a capacitar con un curso intensivo, porque esto urge. No fue así. Mi siervo Moisés murió, ahora tú vas a estar al frente. ¿Fue en el momento exacto? Usted puede decir sí. ¿Por qué? Porque ¿quién tomó esta decisión? Dios. ¿Le tomó por sorpresa? No. Entonces, fue en el momento preciso. Josué pasó al menos por 2 escuelas. Y cuando decimos escuelas lo entrecomillamos. La escuela egipcia. No estamos hablando de esa preparación que Moisés sí recibió en su niñez y adolescencia, en su juventud, de parte, ¿verdad?, de la cultura egipcia. Él creció creyéndose egipcio. Bueno, tomé en cuenta estos datos que en lo personal se nos hicieron muy interesantes. Recordemos la última plaga en Egipto. ¿Cuál fue? La muerte de los primogénitos. El primogénito sería salvo por la sangre que cubría o cubriría los marcos de las puertas. Entonces, el Señor establece: vamos a darle en el corazón a Faraón para que finalmente deje salir a mi pueblo de este estado de esclavitud, de tierras egipcias, para que se dirijan a aquella tierra que yo tengo programada, preparada para ellos, y ahí nosotros tener una comunión. Okay. ¿Y cómo fue que dispuso el Señor? La muerte de todos los primogénitos de tierras o en tierras egipcias, en territorio egipcio. Pero como se trataba de manifestar la protección, el amor y la fidelidad para con su pueblo, no así como para el pueblo egipcio, entonces la instrucción fue: de la sangre de un cordero ustedes tendrán para, con esa sangre, señalar el dintel, el marco de sus puertas, de tal manera que cuando venga la destrucción, cuando venga el ángel para darle muerte a los primogénitos, en esos hogares el ángel pase de largo. Pascua sería la palabra, pensando en hebreo. Pascua, pasa de largo, por encima de, ignorando esa casa, ignorando el juicio para con esa casa. No que no le importara, tanto que sí preserva la vida del primogénito de ese hogar. Entonces, tengamos esto como punto de partida para lo que vamos a ir detallando de la preparación de Josué. Todo indica que Josué fue un primogénito salvo por la fe de sus padres. Josué, ¿hijo de quién? De Nun, lo dice el versículo 1 de Josué.
capítulo 1. Por la genealogía que se describe en el libro de Primero de Crónicas, capítulo 7, versículo 27, es una expresión muy sencilla, en donde usted y yo leemos que de Nun, el hijo, era Josué, por lo cual es entendible que se está refiriendo a él, a Josué, como hijo de Nun, siendo al que se menciona el primogénito. Entonces, podemos por ende, ahí lo dice, considerar que fue su primogénito. Entonces, Josué, primogénito. ¿De quién? De Nun. Considerando que murió de 110 años, ¿cómo sacamos este dato? Lo dice el capítulo 24 en el versículo 29. Si quitamos los 40 años de peregrinación en el desierto y los 25 años del periodo que menciona el libro, se hizo referencia a esto al principio, Josué tenía 45 cuando salió de Egipto. Es decir, nació en Egipto. ¿Por qué es importante esto? Por eso es lo que hemos explicado momentos atrás. Josué, primogénito, en su casa, en su hogar, Nun puso sangre en la puerta. Esto Josué lo supo. Claro, llegó el momento en el que Nun se lo explicó. Si fue un primogénito, continuó leyendo, nacido en Egipto, en él se aplicó la salvación. Más aún, esta es la lección, más aún la confianza de que lo que Dios dice, lo cumple. Hermano y hermana, ¿qué pasa en nuestro corazón cuando nosotros aseveramos con fe que el Señor es fiel? ¿Gozo? ¿Paz? ¿Gratitud? ¿Etcétera? Qué hermoso que así sea. Pero veamos el otro lado de la moneda. No digo lo opuesto, sino el otro matiz. Si Dios es fiel, entonces lo que promete, usted y yo estamos seguros, lo cumple en tiempo y forma. Entonces, si así es para cumplir las promesas, también es para cumplir las sentencias. También es fiel para cumplir sus juicios. Entonces, es un momento para reflexionar y decirle: Señor, qué grande es tu misericordia, que puedo yo gozar de lo que disfruto, pudiendo ser diferente. Ahora, no es que entonces el Señor no esté cumpliendo. Es una aseveración que a nosotros nos debe llevar a vivir con temor santo. Dios es fiel para lo que nos promete y anhelamos y nos gusta, pero también es fiel para aquella agenda de reprensión que tiene para con sus hijos, a los cuales, por el amor que les tiene, los disciplina. Vamos a continuar. La escuela amalecita, le llamamos así, entre comillas. En Éxodo capítulo 17, sí estamos viendo Josué, pero tenemos que referenciar otras citas bíblicas. De los versículos 8 al 16, usted y yo vemos una historia muy peculiar, muy significativa, muy conocida. El pueblo de Israel peleando en contra de los amalecitas. Ahora, ¿qué detalles hay en este escenario de guerra? Josué era el general de las Fuerzas Armadas. Moisés arriba, contemplando todo este escenario, teniendo una encomienda: clamar por la dirección divina, por el poder de Dios, por el cuidado de Dios, por la victoria para con su pueblo. Sin embargo, dice la palabra del Señor que se cansaba, y en esa constante súplica llegaba momentos en los que él bajaba sus brazos, no lo dice la Biblia, pero lo podemos inferir, las piernas le temblaban. Entonces Ur y Aarón dicen: bueno, vamos a colocar una piedra, siéntate, Moisés. Creo que aquí lo más importante es la actitud del corazón: siéntate, pero sí clama, no dejes de clamar. Y entonces Ur, no sé, tal vez el izquierdo, Aarón muy probablemente el derecho, le levantaban los brazos. Esto lo supo Josué en su momento, sí.
en ese momento posterior, tal vez de cierto refrigerio después de la victoria, viene un diálogo en el que Josué les dijo, por momentos decaíamos, por momentos ganábamos. Y estos 3 siervos diciéndole a Josué, vamos a explicarte el porqué. Cuando clamábamos al Señor, cuando podíamos mantener esta actitud, es que tú veías la victoria. Cuando me faltaba el aire, el enemigo prevalecía. Entonces, ¿qué es lo que...? Bueno, por justicia a la presentación lo leemos. Josué, como general de las Fuerzas Armadas israelitas, pudo ver que en su momento prevalecían o sucumbían dependiendo de la postura de los brazos de Moisés. Ahora, ¿era realmente la postura de los brazos los que daban la victoria o la derrota? Sabe usted y yo que no es así. Era la actitud de dependencia. Esa dependencia reflejada en esa postura era lo que el Señor veía y, digamos, a manera de respuesta, daba o no la victoria. No en un corazón, digamos, condicionante. Lo que el Señor quiere es que nosotros estemos seguros de que en la medida en la que contemplemos en nuestra mente, pero sobre todo aquí en el corazón, de que dependemos sí o sí de Dios para todo y totalmente, es que nosotros vamos a poder disfrutar de victoria en nuestra vida, de frutos en nuestro ministerio. De otra manera, estamos anteponiendo el mérito humano, tal vez ni siquiera personal, de otras personas, no el nuestro, de otras personas, y ahí es en donde dice el Señor, no quiero que te confundas, hijo, no quiero que compartas la gloria de esta victoria con nadie. Y de repente por eso es que las lecciones duelen. Bien, pues estamos prácticamente concluyendo. Tenemos entonces como una segunda enseñanza. La primera, recuerda, la transición. 2, Dios cumple todo lo que dice, ya lo hemos mencionado, y Dios quiere que reconozcamos que dependemos totalmente de Él. Entonces, antes de orar y de dar por concluida esta primera lección, recapitulemos, más que aspectos teóricos, qué va a pasar conmigo de ahora en adelante, que esté yo consciente de un momento de transición, de un momento en el que se me exige fe por los cambios que se avecinan. ¿Qué va a pasar? Bueno, punto número 1, reconocer que se requiere que se trata de un desafío que requiere que salga yo de mi zona de confort. Ahora, no se trata de salir de la zona de confort por salir de la zona de confort. Hace años un amigo, un pastor por cierto, me decía, Gerardo, antes de soltar una rama de la que estés colgado, es porque ya viste de qué otra rama te vas a colgar. Sí, se trata de ser previsor, de planear con calma las cosas, pero con todo llegará el momento en el que nosotros no vamos a ver otra rama, pero sí vamos a ver a Dios. Y entonces esto es lo que nosotros necesitaremos considerar. Señor, pues dependo de ti, así fue ayer, hoy es así y mañana será lo mismo. Y entonces, descansar, tener la confianza de que el plan de Dios para con mi vida está intacto. Seamos humildes a eso, agradecidos a esta hermosa realidad y estemos muy, muy pendientes de lo que el Señor espera de nosotros. ¿Qué espera de nosotros? Una reacción madura, una reacción espiritual, una reacción que glorifique su nombre, una reacción en donde Él vea que realmente le adoramos porque confiamos en lo que Él es. Vamos a orar. Padre Celestial, cuántas gracias te damos porque estamos iniciando un nuevo curso de la Escuela de Desarrollo Cristiano, Josué, este gran siervo tuyo. Y Señor, queremos pedirte tu dirección para el resto de este curso. Gracias porque en esta lección pudimos aprender cosas maravillosas de ti, más que de este siervo, más que de tu pueblo. Siempre, Señor, aprendemos de ti, de tu carácter,
de lo que piensas, de lo que sientes, de lo que quieres para nosotros. Infinitamente te lo agradecemos, Señor. Y ahora queremos suplicarte, antes de concluir, que nos ayudes con el poder de tu Santo Espíritu a que esto lo vayamos aplicando en nuestro diario vivir. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Muchas gracias. Estaremos, Dios mediante, en una segunda lección, viendo más desafíos, más lecciones que Dios nos da a través de su palabra, a través de este libro, Josué. Josué, Dios salva. Hasta pronto.